Algunas cicatrices se te graban en los huesos. Algunas traiciones llegan cuando menos lo esperas. El día que mi esposo Mark llevó a una mujer glamurosa a nuestra casa, pasó a mi lado como si yo no existiera, se acercó a su madre y dijo: «Mamá, ella es Lily, es la mujer con la que me voy a casar». Mi suegra Carol, la mujer que llevaba toda una vida despreciando mis orígenes de pueblo pequeño, arrugó el rostro en una gran sonrisa, tomó la mano de la otra mujer y arrulló: «Oh, qué chica tan encantadora». Los tres formaban una familia feliz, y yo era solo un mueble incómodo, un trozo de basura a punto de ser tirado. El aire, espeso por el hedor de la traición y la humillación, me estaba asfixiando. Me quedé allí de pie como un payaso, pero no lloré, no grité, porque en ese instante supe que mi vida necesitaba un nuevo rumbo. La venganza es un plato que se sirve frío. No tenía ni idea de la tormenta que se estaba gestando detrás de la fachada tranquila de la mujer dócil a la que llevaban años pisoteando, y yo sería quien la detonaría. Mi nombre es ella. Estuve casada con Mark durante 5 años. Para los de fuera, parecía que me había sacado la lotería al casarme con un supuesto miembro de la élite urbana como él. La familia de Mark era de Chicago, nacidos y criados allí. Sus padres eran administradores municipales jubilados, dueños absolutos de su casa en las afueras, y se movían con un aire de superioridad entre sus vecinos. Yo, en cambio, venía de un pueblo pequeño a cientos de kilómetros, en el medio oeste. Mis padres eran agricultores honestos y trabajadores. Nuestro matrimonio, condenado desde el principio a los ojos de ellos, se convirtió en el inicio de mi pesadilla de 5 años. Todavía recuerdo la primera vez que conocí a mi suegra Carol. Sus ojos críticos me recorrieron de la cabeza a los pies como si fuera una radiografía, y se detuvieron finalmente en mis zapatos, un poco polvorientos tras el largo viaje en autobús. La comisura de su boca se contrajo. Esa mueca de desprecio es algo que jamás olvidaré. Mark nunca ha tenido que luchar ni un solo día de su vida, me dijo, con la voz chorreando con descendencia. Una chica de pueblo como tú debería saber cuál es su lugar. Más te vale cuidar bien de él. No era un consejo, era una advertencia. En aquel entonces fui lo bastante ingenua como para creer que, si me esforzaba lo suficiente, si era lo bastante buena, podría ganármela. Después de casarnos, dejé un trabajo perfectamente bueno por sugerencia suya. ¿Para qué necesita una mujer ser tan ambiciosa?, había dicho Carol. Cuidar de la casa es tu verdadero trabajo, añadió Mark. Así es mi madre, solo aguántala un poco. Yo ganaré el dinero. ¿Qué tiene de malo que disfrutes de una vida cómoda en casa? Le creí. Y así me convertí en la sirvienta no remunerada de la familia. Me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana para preparar 3 desayunos distintos. Carol necesitaba su zumo verde recién prensado, sin pulpa. Mi suegro quería los huevos poco hechos con el bacon perfectamente crujiente. Y Mark solo bebía café de un tostador local específico, preparado en prensa francesa. Cuando terminaban, se limpiaban la boca y se iban al trabajo o a sus paseos matutinos. Entonces empezaba mi jornada de limpieza, coladas y compras. Mi tarjeta de débito fue entregada a Carol al segundo día de nuestro matrimonio. Con la excusa de que los jóvenes son terribles con el dinero, yo os ayudaré a ahorrar. Cada mes me daba unos pocos cientos para la compra, como si estuviera alimentando a un animal callejero, interrogándome siempre por cada céntimo gastado. ¿Tan caro está ahora el filete? ¿Te ha estafado el carnicero? Las chicas de pueblo sois tan ingenuas. ¿Por qué compraste solo fresas ecológicas? ¿Estás escondiendo dinero para ti? Toda mi ropa estaba pasada de moda. Una vez vi en internet un vestido sencillo por $100. Dudé durante días, pero no me atreví a comprarlo. Sabía el huracán que estallaría si Carol se enteraba. Gasta con moderación. Mark se deja la piel trabajando y tú solo te arreglas. ¿A quién intentas impresionar? Y Mark siempre decía lo mismo. Mi madre tiene buenas intenciones, no se lo tengas en cuenta. En esa casa yo tenía menos estatus que el caniche mimado de Carol. Al menos, cuando el perro hacía un desastre, ella lo acariciaba y lo consolaba. Hiciera lo que hiciera, siempre estaba mal. Si la comida estaba demasiado salada,
Intentaba provocarle un infarto. Si estaba sosa, era porque era tacaña con la sal. Cuando venían invitados, trabajaba hasta que me dolía la espalda. En cuanto se iban, su cara cambiaba. Mira qué torpe y poco sofisticada eres. Das vergüenza. Una vez tuve fiebre de 102 grados. Estaba en la cama, no podía ni levantarme. Carol gritó desde la puerta, deja de hacerte la muerta. A todo el mundo le duele la cabeza alguna vez. La familia te está esperando para que prepares la cena. Arrastré mi cuerpo débil fuera de la cama, les preparé una comida de 3 platos y me desplomé antes siquiera de poder servirme un vaso de agua. Viví así durante 5 años, más de 180 días y noches, tiempo suficiente para triturar a una joven llena de vida y convertirla en un fantasma silencioso y vacío. No es que no intentara defenderme. Una vez me derrumbé y le dije a Mark que no podía más. Me abrazó y prometió que hablaría con su madre. En cuanto entró en su habitación, oí la voz chillona de ella. Mark, ¿así que has elegido a tu esposa antes que a tu madre? ¿Qué te ha hecho esa bruja de pueblo? Trabajamos tan duro para criarte, ¿para que ahora seas esclavo de una campesina? Mark salió con cara de derrota y fastidio. ¿No puedes darme un respiro? Mi madre se está haciendo mayor. ¿No puedes dejarla salirse con la suya? Ese fue el momento en que mi corazón se congeló. Últimamente Mark llegaba cada vez más tarde a casa, oliendo a un perfume que no era el mío. Dejó de tocarme, siempre usando el estrés del trabajo como excusa para dormir en la habitación de invitados. No soy idiota. Sentía que algo se estaba derrumbando, pero no me atrevía a enfrentarlo. Tenía miedo de que lo único que me retenía en esa ciudad, en esa familia, se hiciera polvo. Era un avestruz con la cabeza enterrada en la arena, fingiendo desesperadamente que este matrimonio no estaba ya muerto. Hasta el día en que Mark lo hizo oficial. Era un sábado por la tarde. Carol me había llamado expresamente para que fuera a Whole Foods a comprar langosta fresca de Maine y chuletones de primera, diciendo que venía un invitado importante a cenar. Entré cargada de bolsas y la vi. La mujer sentada en mi sofá, con la mano sostenida cariñosamente por mi suegra. Se llamaba Lily. Era hermosa, con un maquillaje perfecto y ropa de diseñador que hacía que yo, con mi delantal y olor a pescado, pareciera una mota de polvo. Cuando me vio, no hubo ni rastro de incomodidad en sus ojos, solo el brillo triunfal de una vencedora. Mark estaba a su lado, con una ternura en el rostro que jamás había visto dirigida hacia mí. En ese instante lo entendí todo. Cuando Carol me vio, su cara se torció en una mueca conocida. Oh, por fin has vuelto, arrastrándote como siempre. Hueles a pescado. Ve a la cocina y ocúpate de eso antes de que ofendas a nuestra invitada. La invitada me miró como si yo fuera el servicio. Me quedé paralizada. Sentí la sangre convertirse en hielo. Mark por fin habló, con una voz sin culpa, solo fría y definitiva. Ella, tenemos que hablar. Me llevó a la terraza y cerró la puerta de cristal, aislándonos de las risas falsas del salón. ¿Has visto a Lily? Es una mujer maravillosa, de buena familia, muy exitosa. Estamos enamorados. Mi voz sonó seca, como papel de lija. Así que nos vamos a divorciar. Miraba el jardín como si hablara del tiempo. Esta casa está a nombre de mis padres, así que no te llevarás ni un céntimo. Por los viejos tiempos, puedo darte $5.000 como acuerdo. $50.000 por 5 años de mi juventud, 5 años de servidumbre, 5 años de humillación. Sentí el corazón cerrado por un cuchillo sin filo. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Miré al hombre al que había amado durante tantos años y era un completo desconocido. Mark, ¿dónde está tu conciencia?, pregunté con el último hilo de fuerza. Por fin me miró, con los ojos llenos de impaciencia y desprecio. Ella, sé realista. Mírate. Eres un ama de casa acabada, sin trabajo ni ahorros. Sin mí, ni siquiera puedes sobrevivir en esta ciudad. 50.000 es más que generoso. Lily es diferente. Su padre es un alto directivo de una gran corporación. Puede ayudarme, puede ayudar a nuestra familia a vivir mejor.
¿Qué puedes hacer tú aparte de limpiar la casa? Solo me estás arrastrando hacia abajo. Cada palabra era una flecha envenenada, disparada con precisión a mis puntos más vulnerables. Tenía razón. Fui una idiota. Lo había sacrificado todo por esa familia para convertirme en una carga inútil a sus ojos. De pronto quise reírme de mi propia estupidez, de la crueldad de la realidad. Respiré hondo, tragué la amargura y lo miré a los ojos. Bien, nos divorciaremos, pero no quiero ni un solo céntimo de tu dinero. Mark se quedó atónito. No esperaba que aceptara tan fácilmente. Lo ignoré, me giré y abrí la puerta de la terraza. En el salón, Carol servía fruta felizmente a Lily, como si fuera su propia hija. Lily, querida, prueba estas cerezas, son importadas, tan dulces. No como algunas personas que ni siquiera saben distinguir lo bueno de lo malo, dijo lanzándome una mirada venenosa. Lily sonrió, tomó una y se la llevó a la boca con elegancia, clavando sus ojos en los míos con puro triunfo. Caminé hacia ellas con el rostro sereno, me quité el delantal y lo dejé caer al suelo. Mamá, dije con calma, como Mark la ha traído a casa, yo ya no me quedaré en esta. Carol se quedó congelada un segundo y luego chilló. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Intentas amenazarnos? Déjame decirte algo, llevamos años queriendo echar a una maldición como tú. Si te vas sola, nos ahorras el trabajo. Mark entró enseguida, protegiendo a Lily como si yo fuera a atacarla. No montes un espectáculo. Empaca tus cosas y vete. Miré sus caras y el último resto de afecto que me quedaba por esa familia se evaporó. Sin decir nada más, volví a la habitación en la que había vivido durante 5 años sin sentir jamás calor alguno. No tenía mucho. Unas pocas prendas viejas, un par de libros. Todo cabía en una sola maleta. Cuando arrastré la maleta hacia la puerta, los 3 me miraban como si fuera parte de un circo. Lily incluso tuvo la desfachatez de decir con voz empalagosa, no seas impulsiva, podemos hablarlo. El regodeo en su tono era inconfundible. Me detuve en el umbral y me giré, recorriéndolos a todos con una mirada fría. Mark, y tú también, dije en voz baja pero clara, recordaré cómo me tratasteis hoy. Espero que no viváis para arrepentiros. Carol bufó. ¿Arrepentirnos? No podríamos estar más felices. Ahora lárgate. Abrí la puerta y salí. Se cerró de golpe tras de mí, sellando mi pasado. Caminando por la calle arbolada del suburbio, la brisa de la tarde me golpeaba el rostro. No lloré, ni una sola lágrima. Cuando el corazón muere, las lágrimas se secan. Solo había un pensamiento en mi mente. Pagaré esta humillación 100 veces. Saqué el móvil y busqué un número al que no llamaba desde hacía años. Pertenecía a un antiguo compañero de la universidad, un hombre cuyos avances había rechazado en su día. Había fundado su propia empresa tecnológica y se había convertido en la historia de éxito más deslumbrante de nuestra promoción. Siempre lo había visto como alguien a quien admirar desde lejos. Con los años, mis inseguridades y fracasos me habían hecho sentir demasiada vergüenza como para contactarlo. Pero ahora no tenía nada que perder. Él había patrocinado una beca que recibí en la universidad, y con ella vino una promesa. Me dijo entonces, si alguna vez tienes un problema que no puedas resolver, puedes llamarme. La llamada conectó. Hola, dijo una voz masculina calmada y magnética. El corazón me dio un vuelco. Alex, soy yo, Hubo una pausa. Alex parecía sorprendido. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué te ha hecho llamar? Su voz seguía siendo cálida, pero distante. Era lógico. No habíamos hablado en casi 6 años. Tras graduarme, me había enterrado en mi matrimonio, cortando lazos con casi todo el mundo de mi pasado, especialmente con él. Me avergonzaba de mi vida. Un ratón escondido en un rincón oscuro, demasiado avergonzado para mirar a quienes brillaban al sol. Alex, mi voz se quebró. Tengo problemas. Necesito tu ayuda. Tranquila, dime qué ha pasado. Su voz tenía un efecto calmante. No pude aguantar más.
Me agaché en la acera y, como una niña perdida, le conté todo. Los 5 años de miseria, la escena que acababa de ocurrir, sollozando sin control. No sé cuánto tiempo hablé. Al final, tenía la garganta en carne viva. Alex escuchó con paciencia, sin interrumpirme. Cuando mi llanto se calmó, habló por fin, con una ira apenas contenida en la voz. La familia Miller, de la urbanización Oakwood Hills en Neapille. Sí, me sorprendí. ¿Cómo lo sabías? Soltó una risa fría. ¡Qué coincidencia! Alex, ¿los conoces? ¿Conocerlos? Su voz era hielo. Ella, ¿dónde estás ahora mismo? Voy a ir a recogerte. Le di mi ubicación. 30 minutos después, un Lincoln Navigator negro se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó, revelando el rostro de Alex, más maduro y atractivo de lo que recordaba. Llevaba un traje a medida impecable, con rasgos afilados y una confianza serena, a años luz del patético y grasiento Mark. Sube. Me abrió la puerta del copiloto. Me quedé de pie, torpe, con mi maleta. Él la tomó con naturalidad, la colocó atrás y dijo: primero vamos a instalarte en algún sitio, comer algo, luego ya veremos el resto. Me llevó a un hotel de 5 estrellas en el centro y me consiguió una suite. De pie en la habitación amplia y luminosa, mirando el perfil brillante de la ciudad, sentí que estaba soñando. Hacía solo una hora era una ama de casa humillada. Ahora estaba allí. Alex pidió servicio de habitaciones. Pronto llegó una comida deliciosa. Come algo, estás pálida, dijo, pasándome los cubiertos. Tenía hambre. No había comido desde la tarde y el golpe emocional me había dejado vacía. Me lancé a la comida, pero las lágrimas volvieron a caer en el plato. Lo siento, Alex, por dejarte verme así. No tienes nada que lamentar, dijo, tendiéndome una servilleta. En sus ojos había un destello de dolor. El que debería disculparse soy yo. Si hubiera sido más insistente entonces, quizá no habría sufrido todo esto. Negué con la cabeza. No es culpa tuya. Yo estaba ciega. Después de cenar, Alex me sirvió un vaso de agua caliente y se sentó frente a mí en el sofá. Serio. Ella, lo que voy a contarte puede ser impactante, pero mantén la calma. Asentí. Sacó el móvil, mostró una foto y me la entregó. En la imagen, una mujer sonriente se agarraba íntimamente del brazo de un hombre. La mujer era sin duda Lily, y el hombre era Alex. Mi mente se quedó en blanco. Lo miré sin creerlo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Lily, dijo Alex con tono plano, pero con emociones turbulentas en los ojos, es mi esposa, legalmente al menos. Sentí como si me hubiera caído un rayo. El mundo no podía ser tan pequeño. La amante de mi esposo era la esposa de mi Salvador. Ni en una telenovela se vería algo así. Llevamos casados 3 años, explicó Alex, al ver mi shock. Fue un matrimonio de conveniencia entre familias. Yo estaba centrado en mi empresa y no le prestaba mucha atención. Hace un año empezó a poner excusas para pasar noches fuera y gastar dinero de la empresa sin control. Pensé que era inmadura y miré hacia otro lado. Hace 6 meses descubrí que estaba transfiriendo activos en secreto. Mandé investigarla y descubrí que tenía un juguete a un lado. Ese hombre es tu esposo, Mark. Sus palabras explotaron en mi cabeza como bombas. Así que la mujer exitosa y de clase alta de la que Mark presumía no era más que una cazafortunas infiel que saqueaba a la familia de su propio marido. Y mi suegra Carol, que creía haber ganado el premio gordo, había sido engañada como una tonta. La ironía era abrumadora. ¿Por qué elegiría a Mark?, pregunté confundida. Porque Mark es codicioso y estúpido, dijo Alex sin rodeos. Lily le pintó una vida glamurosa, le dijo que sus contactos podían hacerlo rico. Un hombre como Mark, todo ambición y nada de sustancia, caería sin dudarlo. Lily no lo usó solo por emoción, sino como herramienta para mover mi dinero. Lo convenció para usar bienes del matrimonio e incluso dinero de sus padres para invertir en sus supuestos proyectos. En realidad, todo fue directo a su bolsillo. Un escalofrío me recorrió. Recordé algo.
Hacía unos 3 meses, mi suegra estaba de repente de un humor excelente, muy distinto a su tacañería habitual. La oí susurrar con Mark en su habitación. Hijo, ¿estás seguro de que ese proyecto que mencionó Lily es fiable? Es todo nuestro fondo de jubilación. Mamá, no te preocupes. ¿Lily me mentiría? Ella dijo, cuando ganemos este dinero, compraremos una casa más grande y echaremos a esa ama de casa acabada. En ese momento solo sentí dolor. Ahora entendía que su inversión había desaparecido. Así que los ahorros de jubilación de mi suegra, perdidos. Hasta el último céntimo, confirmó Alex, destrozando cualquier ilusión restante. De pronto me pareció todo terriblemente gracioso. Mi suegra, tan calculadora, que me despreciaba por ser de pueblo y empujó a su hijo a casarse hacia arriba, había perdido todos sus ahorros por una estafadora mucho más hábil. Si eso no era karma, no sabía que lo era. Alex, ¿qué vas a hacer?, le pregunté. Sus ojos se volvieron fríos y afilados. Iba a dejarlo pasar por el bien de las familias, pero ahora que te ha arrastrado a esto y te ha humillado, ha cruzado una línea. No esperes misericordia. Me miró con seriedad. Ella, necesito tu ayuda. Vamos a montar nuestro propio espectáculo, y vamos a recuperar todo lo que nos deben, con intereses. ¿Te atreves? Miré sus ojos profundos, donde se reflejaba mi imagen golpeada, pero desafiante. Pensé en el rostro cruel de Carol, en la expresión despiadada de Mark y en la sonrisa triunfal de Lily. ¿Por qué iban a salirse con la suya? ¿Por qué tenía que ser yo la pisoteada mientras ellos vivían sus vidas felices construidas sobre el engaño? No. No iba a aceptarlo. La ella débil y sumisa había desaparecido. En el momento en que crucé aquella puerta, murió. La mujer que estaba allí ahora era un ave fénix, lista para levantarse de las cenizas. Alcé la cabeza y sostuve su mirada. El miedo y las lágrimas en mis ojos se reemplazaron por una determinación de acero que jamás había sentido. Me atrevo. Dime qué tengo que hacer. Una pequeña sonrisa aprobatoria rozó los labios de Alex. Bien, dijo. Paso 1, vuelves a esa casa. ¿Qué? Me quedé helada. Tienes que tocar fondo para renacer, dijo Alex, con los ojos tan profundos como el mar. Vuelve y finge que estás completamente destrozada. Actúa arrepentida, incluso sumisa con Lily. Haz que bajen la guardia. Es la única forma de conseguir la prueba crucial. Paso 2. Te daré algo de dinero. Úsalo para transformarte por dentro y por fuera. A partir de hoy ya no eres un ama de casa encadenada a una cocina. Aprenderás de finanzas, de derecho, de todo lo que pueda volverte fuerte. Te convertirás en alguien a quien ellos ni siquiera podrían soñar alcanzar. Paso 3. Y esta es la parte más importante. Hizo una pausa, con un brillo juguetón en los ojos. En el momento perfecto, apareceré de una manera que nunca esperen, y tú, ella, serás la protagonista de este espectáculo. Al escuchar su plan, mi corazón, dormido durante años, empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por emoción. Ya podía ver sus caras, en shock, arrepentidas, desesperadas, cuando la verdad saliera a la luz. De acuerdo, asentí con firmeza, lo haré. Esa noche, Alex y yo hablamos durante horas. Como un maestro estratega, me detalló cada paso. Yo iba a ser el arma más afilada de su arsenal, apuntada directamente al corazón del enemigo. A la mañana siguiente, regresé a mi supuesta casa, con aspecto completamente derrotado. Carol abrió la puerta. Se sorprendió al verme y luego cruzó los brazos, con el rostro como una máscara de desprecio. ¿Qué haces aquí otra vez? ¿No ibas tan llena de orgullo? No pudiste por tu cuenta y has vuelto arrastrándote. Manteniendo la cabeza baja, susurré, mamá, me equivoqué, con la voz temblorosa de desesperación fingida. Ayer solo estaba alterada. Por favor, no me eches. No sé cómo voy a sobrevivir sin esta familia. Me aseguré de parecer agotada, con ojeras marcadas y la mirada vacía, la imagen perfecta de una mujer rota por la realidad. Carol, que siempre respondía mejor a la sumisión que a la rebeldía, se lo tragó por completo. Verme tan humillada alimentó su ego.
Me miró de arriba abajo y su expresión se suavizó un poco en una lástima superior. Ah, así que por fin entras en razón. Un poco tarde. Aunque sus palabras fueron duras, se apartó para dejarme entrar. Mark y Lily estaban en el sofá desayunando. Se comportaban de manera íntima. Lily incluso llevaba una camisa de botones de Mark, con las piernas largas y desnudas cruzadas de forma provocadora. Cuando Mark me vio, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí otra vez? Te dije que te largaras. Lily solo observaba, con una sonrisita en los labios, disfrutando del espectáculo. Ignoré a Mark y fui directa hacia Carol. Y entonces me arrodillé. El gesto dejó a todos atónitos. Mamá, abracé sus piernas, con lágrimas corriéndome por la cara. La actuación era tan convincente que casi me la creí yo misma. Sé que me equivoqué. No debería haberte contestado ni discutir con Mark. Por favor, perdóname esta vez. Haré lo que sea que me digas. Seré tu sirvienta. Solo, por favor, no me obligues a irme. La vanidad de Carol quedó inmensamente satisfecha. Se aclaró la garganta y me acarició la cabeza como si fuera un perro. Está bien, está bien. Deja ya de llorar. Me alegra que sepas cuál es tu lugar. Hizo una pausa y miró a Lily. Pero ahora las cosas son diferentes. Tienes que preguntarle a Lily si está dispuesta a dejarte quedarte. La vieja bruja quería humillarme delante de la otra mujer. Contuve una sonrisa fría y avancé de rodillas hasta Lily. Lily, no, señorita Evans, dije, alzando la vista con los ojos llenos de lágrimas. Fue culpa mía. Me aferré egoístamente a Mark. Por favor, encuentra en tu corazón la forma de perdonarme. Diles a Carol y a Mark que me dejen quedarme. Puedo ser la encargada de la casa. Haré todo el trabajo. Solo necesito un lugar donde dormir y algo para comer. Lily claramente no esperaba esto. Era imposible ocultar la soberbia en su rostro. Cruzó las piernas y me miró desde arriba como una reina contemplando su conquista. ¡Ay, ella! ¿Qué haces? Levántate. Lo dijo, pero no hizo el menor gesto para ayudarme. Bueno, no soy un monstruo. Ya que lo has puesto así, no puedo echarte a la calle. Miró a Mark y a Carol, fingiendo generosidad. Tía Carol, Mark, dejemos que ella se quede. Hay sitio de sobra y estaría bien tener a alguien que cocine y limpie. Escuchadla. Ya era la dueña de la casa. Carol sonrió radiante. Ay, nuestra Lily es tan bondadosa. Vale. Queda decidido. Ella, te puedes mudar al cuarto de trastos. Te encargas de todas las tareas de la casa. Y yo te daré $500 al mes para tus gastos. Gracias, mamá. Gracias, señorita Evans. Incliné la cabeza con gratitud antes de incorporarme y quedarme a un lado, dócil. Mark me miró con una expresión complicada, pero no dijo nada. En su mente, permitir que su exesposa se quedara como sirvienta era un acto de caridad suprema. Seguramente pensaba que yo de verdad no podía vivir sin él. Y así, de la forma más humillante posible, volví a instalarme. Me convertí en la sirvienta oficial de la familia. Salí del dormitorio principal y me metieron en un diminuto y húmedo trastero de 5x5 en el sótano, durmiendo en una camita rodeada de trastos. Mis días se iban atendiendo a los tres, y también a Lily. Lily ya se había mudado del todo, compartiendo el dormitorio principal con Mark, usando mi antiguo tocador, llevando no, había tirado toda mi ropa barata y la había reemplazado por sus marcas de diseñador. Y encontró formas creativas de torturarme a diario. Ella, hay un solo pelo en el suelo. ¿Eres ciega? Friega otra vez. Ella, este café quema. ¿Intentas quemarme? Haz otra taza. Ella, este vestido de seda solo se lava a mano. Si lo estropeas, ¿acaso podrías permitirte reemplazarlo? Carol era aún peor. Me usaba como saco de boxeo y como exhibición. Oh, mirad qué suerte tiene nuestra Lily. En cuanto se muda, ya tiene una sirvienta que la atiende, no como algunas personas, nacidas para ser criadas. Lo decía mientras rompía pipas y me señalaba.
Mark me ignoraba por completo. Para él yo ya no era una persona, solo un electrodoméstico que respiraba. Yo lo aguanté todo. Bajé la cabeza, trabajé en silencio, sin decir una palabra de más ni levantar la mirada. Dejé que creyeran que me habían roto por completo, que me habían convertido en un robot sin voluntad. Pero no sabían que, cuando la casa quedaba en silencio por la noche y yo cerraba la puerta de mi pequeño trastero, mi vida real empezaba. Alex me había dado una tarjeta con $5.000. Dinero semilla, dijo. El dinero no es el problema. Lo que importa es convertirlo en un arma para tu regreso. Me compré un portátil de segunda mano. Cada noche, cuando todos dormían, me ponía auriculares y estudiaba como una mujer poseída. Me apunté a cursos online de finanzas, empezando por lo básico de los gráficos de acciones. Asistí como oyente a clases de derecho de universidades de primer nivel, memorizando secciones de derecho de familia y derecho contractual. Seguía creadoras de moda, aprendiendo de estilo, maquillaje y cómo moverme con seguridad. De día, era la criada sucia y apaleada. De noche, era un ave fénix, reuniendo fuerza en un océano de conocimiento, preparándome para renacer. Ese contraste brutal era un vértigo enfermizo y poderoso. Al mismo tiempo, reunía pruebas en secreto. Alex me dio un pequeño dispositivo de grabación del tamaño de un botón, que cosí en mi delantal. Los insultos de Carol, las burlas de Lily, la indiferencia fría de Mark. Todo quedó grabado. También logré instalar una microcámara en una esquina del despacho, donde Mark y Lily hablaban de sus inversiones. Pronto tuve grabaciones de sus conversaciones. Cariño, he invertido los $300 de tu madre en esa nueva startup de energía verde. No te preocupes. Verás los beneficios el mes que viene, decía Lily con voz almibarada. Eres increíble, Lily. Por cierto, conseguí otros 200 de mi padre. ¿Puedes invertir eso también por mí?, respondía Mark, baboso. Claro, cariño, déjamelo todo a mí. Cuando seamos ricos compraremos una isla privada y viviremos como la realeza. No tendremos que volver a mirar a esa miserable ella. Escuchar esas grabaciones me helaba la sangre. Mark no solo había estafado a su madre con su jubilación. También se había llevado los ahorros de toda la vida de su padre. Vaya hijo ejemplar. Y yo envié cada archivo directamente a Alex. Por su parte, Alex también avanzaba. Usando sus contactos, destapó rápidamente todos los detalles de la empresa pantalla que Lily usaba para lavar el dinero. Una red invisible se cerraba, y la presa, todavía representando feliz su teatrillo de familia perfecta, no tenía ni idea. Pasó un mes. Por fuera, yo seguía siendo la ella dócil. Por dentro, me habían forjado en acero. Llegó el día del cumpleaños número 60 de Carol. Decidió organizar una fiesta enorme en la casa, invitando amigos y familiares para presumir de su futura nuera brillante y hermosa y, por supuesto, para humillar públicamente a su exnuera pegajosa, asegurándose de que yo me rindiera para siempre. El día de la fiesta, me levanté a las 5 de la mañana, preparando sola un banquete para más de 20 personas. El salón bullía de invitados. Carol, con un vestido nuevo, resplandecía mientras recibía felicitaciones. Lily estaba a su lado como la dueña de la casa, encantadora y segura. Iba especialmente arreglada, con un enorme collar de diamantes brillando bajo las luces y atrayendo miradas de envidia de los familiares. ¡Ay, Carol, qué suerte tienes! Una nuera tan guapa y capaz. Sí, mira qué elegancia la de Lily. Se nota que viene de buena familia. Carol sonreía de oreja a oreja. ¡Ay, sois muy amables! Nuestra Lily es tan sensata. No como algunas personas, un lastre inútil. Sus ojos se fueron hacia la cocina. Salí cargando una gran bandeja con lubina al vapor. Todas las miradas se clavaron en mí. Llevaba mi ropa vieja y apagada, un delantal manchado, el pelo hecho un desastre y la cara marcada por el cansancio. Al lado de Lily, radiante, yo era una sombra. Los familiares empezaron a susurrar. ¿Esa no es la esposa de Mark? ¿Qué le ha pasado? ¿No lo sabes? Mark se está divorciando de ella. Tiene una nueva,
Esa Lily. No pudo retener a su hombre y ahora se queda como la criada. ¡Qué patético! Las palabras eran agujas, pero no bajé la cabeza avergonzada como esperaban. Coloqué el pescado con calma en la mesa y le dije a Carol: «Mamá, la comida ya está lista». Carol asintió, satisfecha. «Bien. Has estado trabajando todo el día. Vete a comer sobras a la cocina. No hay asiento para ti en esta mesa». Era una humillación descarada. Entonces, Lily habló. «Ay, tía Carol, no diga eso». Se acercó y me enganchó del brazo, con esa voz empalagosa. «Ella ha trabajado muchísimo. Por supuesto que debería sentarse con nosotros. Podemos ponerle una silla aquí, justo a mi lado». Mientras lo decía, se inclinó y me susurró al oído, con la voz goteando veneno. «¿Qué se siente al verme a mí y a Mark tan enamorados, y que todos lo celebren? ¿Sientes como si te arrancaran el corazón? No te preocupes, lo mejor está por venir». Levanté la vista hacia su cara triunfante y sonreí. Genial. Mi reacción la sorprendió. Ella esperaba ira, celos, vergüenza, no esa calma, esa sonrisa casi inquietante. Sacudiéndose la sorpresa, me empujó hacia un taburete pequeño que habían encajado entre sillas. Era más bajo que la mesa, obligándome a estar encorvada, como una sirvienta esperando migajas. Carol se aclaró la garganta, se puso de pie y levantó su copa. «Hoy es mi cumpleaños número 60. Gracias a todos por venir a celebrar con esta vieja», anunció, radiante. «Y en esta ocasión tan feliz, tengo una noticia maravillosa que compartir». Todas las miradas fueron hacia ella. Tomó la mano de Lily y la alzó como si exhibiera un trofeo invaluable. «Esta es la futura señora de nuestra casa, Lily Evans. Ella y mi hijo Mark se comprometerán el próximo mes». Y en cuanto a cierta persona que se niega a marcharse, su mirada me atravesó como un puñal. «Pronto la barreremos fuera, como la basura que es». Un aplauso disperso y felicitaciones llenaron la sala. Mark se levantó orgulloso, rodeó la cintura de Lily con el brazo y la besó, provocando vítores. Lily, como una princesa victoriosa, lo absorbió todo. Se inclinó hacia mí y me susurró otra vez. «¿Lo has oído? Me comprometo con Mark el próximo mes y a ti te echarán como a un perro. Has perdido, ella. Lo has perdido todo». Miré los diamantes brillando en su cuello, comprados con dinero robado. Miré la sonrisa feliz en la cara de Mark, construida sobre mi dolor. Miré la expresión satisfecha de Carol, pagada con su propia estupidez. Bajo la mesa, mis manos se apretaron en puños, las uñas clavándose en las palmas. Pero mi rostro siguió sereno, con una leve sonrisa. Alcé la vista, sostuve la mirada burlona de Lily y hablé lo bastante alto para que me oyeran los cercanos. «Ah, ¿sí? Pues enhorabuena a todos». Mi tono era tan tranquilo que resultaba inquietante. Ignoré sus miradas y seguí. «Pero ya que es una fiesta tan animada y están aquí todos nuestros amigos y familia, me gustaría aprovechar para presentar a alguien yo también». Mis palabras silenciaron la sala. Todos me miraron, esperando el drama. Carol frunció el ceño. «Ella, ¿qué truco intentas hacer ahora? Es mi cumpleaños. Si te atreves a montar un numerito, te arrepentirás». Mark me fulminó con la mirada. «Ella, no te pases de lista». Sonreí y miré mi teléfono. Justo a tiempo. Me levanté, recorrí la sala con la mirada y anuncié: «Es un amigo muy importante para mí. Creo que a todos os interesará conocerlo». Dicho esto, aplaudí suavemente hacia la puerta principal. Dindón. El timbre sonó justo a tiempo. Todas las cabezas giraron hacia la entrada. «¿Quién es?», murmuró Carol, molesta. «Ya voy yo». Caminé hacia la puerta con paso calmado y deliberado, cada pisada cayendo sobre sus corazones como un martillo. Un destello de inquietud cruzó el rostro de Lily. Notó que algo iba mal, pero no sabía qué. Agarré el pomo, respiré hondo y abrí la puerta. En el umbral había un hombre. Alto, imponente, vestido con un traje gris carbón hecho a medida y caro. El pelo perfectamente peinado, rasgos atractivos,
Presencia con un aura poderosa que empequeñecía al instante el glamour barato de la sala. Era Alex. Detrás de él, 2 hombres más con trajes negros, como su seguridad. Todos se quedaron mirando, sin palabras. Jamás habían visto algo así fuera del cine. Carol y Mark se quedaron congelados, con la boca abierta. Pero Lily, en cuanto lo vio, se quedó sin color. Sus pupilas se contrajeron de terror y empezó a temblar sin control. La copa de vino que tenía en la mano se le resbaló y se rompió en el suelo. Me aparté, sonreí al público atónito e hice la presentación. Todos, os presento al señor Alex Sterling, mi socio de negocios. Luego me volví hacia Lily, pálida y aterrada, con una inocencia falsa goteando en mi voz. Oh, Lily, ¿qué te pasa? Estás muy pálida. ¿Conoces al señor Sterling? Todas las miradas se clavaron en Lily. Sus labios temblaban, sus ojos estaban llenos de un miedo desesperado. Y con una voz apenas más alta que un susurro, logró decir una sola palabra. Esposo. Fue como un explosivo estallando en el silencio del salón. Todos quedaron paralizados. ¿Esposo? Ese hombre poderoso e intimidante era el esposo de Lily. Entonces, ¿qué era Mark? La gallina de los huevos de oro de la que Carol estaba tan orgullosa era una mujer casada, una adúltera. En un instante, las caras en la sala se convirtieron en un collage invaluable de shock, asco, incredulidad y escándalo. Carol pasó del rojo al morado y luego a un blanco ceniza. Se tambaleó, a punto de caerse, hasta que un familiar la sostuvo. Mark quedó petrificado, clavado en el sitio. Miraba a Lily, luego al hombre que lo superaba en todo, y su mente se quedó en cortocircuito. Lily, es verdad, balbuceó. Lily se vino abajo por completo. Se hundió en la silla, con la cara gris, incapaz de hablar. Yo, como directora de la obra, me limité a quedarme a un lado y saborear cada segundo. El rostro de Alex era ilegible. Entró en la sala, con sus zapatos de cuero golpeando el parquet. Cada paso era un martillazo en el corazón de los Miller. Se detuvo frente a Lily y la miró desde arriba con unos ojos fríos y vacíos. Hola, cariño. ¿Cuánto tiempo? Su voz era baja, pero cargada de una presión helada. Veo que te lo estás pasando bien. Miró el collar ostentoso alrededor de su cuello y una sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. Usando mi dinero para mantener a tu amante, en la casa de tu amante. Hay que tener valor, Lily. No, Alex, no es lo que crees. Déjame explicarte. Lily por fin encontró la voz, se lanzó a agarrarle la chaqueta, pero él se apartó con asco. ¿Explicarme? Se burló Alex. ¿Explicarme cómo usaste un falso plan de inversión para estafar a este señor y a su madre de sus $500 de jubilación? ¿O explicarme cómo malversaste más de 3 millones de mi empresa mediante sociedades pantalla? Uno de sus asistentes dio un paso al frente y le entregó una carpeta. Alex la estampó sobre la mesa del comedor. Aquí está cada una de tus transferencias, cada recibo de hotel de tus aventuras con el señor Miller, y todas las pruebas de tus contratos fraudulentos. Lily, te enfrentas a cargos por malversación y fraude grave. La cantidad es enorme. Ya he llamado a la policía. Deberían llegar en cualquier momento. Al mencionar a la policía, el último rastro de color desapareció de la cara de Lily. Se deslizó de la silla y se desplomó en el suelo hecha un montón. Los ojos de Carol se le fueron hacia atrás y se desmayó, cayendo sobre el sofá. La sala estalló en caos. En medio del pandemonio, Mark miraba el desastre, a Lily en el suelo, los documentos incriminatorios sobre la mesa. Por fin entendió que había sido el mayor idiota del mundo. Lo habían usado, había perdido los ahorros de toda su familia, y había adorado a la estafadora como a una diosa, tirando a su esposa real por ella. Giró la cabeza de golpe hacia mí. En sus ojos había una mezcla caótica de shock, arrepentimiento y una súplica desesperada. Yo solo le sostuve la mirada con una sonrisa fría y triunfal. El espectáculo no había hecho más que empezar. En ese instante, sonó mi teléfono. Contesté y lo puse en altavoz. Se oyó una voz calmada y profesional. Señorita Collins, soy Sara,
del despacho de su abogada, respecto al proceso de divorcio contra el señor Mark Miller y la división de bienes. Tenemos toda la documentación preparada. La voz nítida de la abogada atravesó el caos. Cada palabra era un mazazo en el corazón de Mark. Su cara se quedó más pálida que un fantasma. Hemos reunido pruebas suficientes para demostrar la infidelidad del señor Miller y su conducta gravemente indebida durante el matrimonio, continuó Sarah, con su voz resonando por la sala. Además, el señor Miller y su madre, Carol Miller, transfirieron y dilapidaron ilegalmente una cantidad significativa de bienes matrimoniales sin su conocimiento. Según la ley estatal, estamos seguras de que no solo lograremos que el señor Miller salga del matrimonio sin nada, sino que también perseguiremos la recuperación total de todos los bienes malversados, más daños y perjuicios por angustia emocional. Y, adicionalmente, respecto a los 5 años de abuso verbal y psicológico que usted soportó por parte de su suegra, hemos recopilado las pruebas y estamos preparadas para presentar una demanda civil aparte, si usted lo decide. Cada frase era un cuchillo girando en las entrañas de Mark. Nada. Recuperar bienes. Demandar a su madre. La mente de Mark se quedó en blanco. Se tambaleó hacia atrás, mirándome como si nunca me hubiera visto. La ella dócil, tímida, indefensa, la que no podía sobrevivir sin él. ¿Cómo podía haberse convertido en esa desconocida aterradora? No, no es posible, murmuró. Ella, estás faroleando, ¿verdad? Colgué el teléfono y lo miré, con los ojos completamente vacíos de calidez. ¿Faroleando, Mark? ¿De verdad crees que a estas alturas necesito farolear? Caminé hacia él, con una presencia que imponía, la postura firme, segura. Estas últimas semanas me habían transformado. Con la ayuda de Alex, no solo estudié finanzas y derecho, también tomé clases de porte y presencia. Perdí el peso del estrés, aprendí a maquillarme de forma sutil y profesional, y ahora llevaba un traje de pantalón elegante, entallado. Frente a él, yo estaba serena, poderosa, al mando. Él era un desastre patético, despeinado. Nuestros papeles se habían invertido por completo, de la forma más satisfactoria posible. Tú pensabas que yo no podía vivir sin ti. Solté una risa corta, despreciativa. Mark, te das demasiada importancia, y me subestimaste demasiado. Durante 5 años me tragué mi orgullo, no porque fuera débil, sino porque me aferraba a la última chispa de esperanza que me quedaba por ti, por esta familia. Pero tú, vosotros, la hicisteis pedazos. Metiste a tu amante en mi casa. Tu madre me humilló a cada paso. Me trataste como basura, como algo que se tira. ¿Se te ocurrió alguna vez que hasta un conejo muerde cuando lo acorralan? Señalé a Lily en el suelo y luego a Carol inconsciente en el sofá. Por una mujer así estafaste a tus padres los ahorros de toda su vida. ¿Estás orgulloso? Para complacerla me echaste de mi propia casa. ¿Te sientes un gran hombre ahora, Mark? No solo eres tonto. Eres patético y cruel. Cada una de mis palabras era una bofetada en su cara. Se quedó allí, recibiendo la paliza verbal, incapaz de decir una sola palabra en su defensa. Sus ojos se llenaron de un arrepentimiento horrible, creciente. Ella, me equivoqué. Me equivoqué tanto, susurró, extendiendo la mano hacia mí. Por favor, no nos divorciemos. Podemos empezar de cero. Te trataré bien. Lo juro. Ja. Me aparté con asco. ¿Empezar de cero? ¿No te da náuseas decir eso, Mark? Cuando me ofreciste $5,000 para que desapareciera, ¿querías empezar de cero? Cuando tú, tu madre y esa mujer os pusisteis contra mí, tratándome como a una esclava, ¿querías tratarme bien? Ahora que tu cazafortunas ha quedado expuesta y tu familia está arruinada, ¿te acuerdas de mí? Es demasiado tarde. Mi voz fue tan fría y definitiva como una sentencia de muerte. En ese momento, el aullido de la sirena se hizo más fuerte. 2 agentes de policía entraron, miraron la escena y fueron directos hacia Lily. Lily Evans, tenemos un informe. Está implicada en fraude grave y malversación. Acompáñenos a comisaría. Lily se derrumbó por completo, gritando y forcejeando, pero fue inútil.
Le pusieron las esposas y se la llevaron a rastras. Al pasar junto a mí, me lanzó una mirada de odio puro. Ella, te las pagaré por esto. Yo solo la observé en silencio. ¿Para qué discutir con alguien cuya vida ya se había acabado? La policía se llevó a Lily y llegó una ambulancia para Carol. Mark siguió a los sanitarios, como en trance. Una fiesta de cumpleaños animada había terminado convertida en un espectáculo desastroso y humillante. Los familiares ya se habían dispersado como ratas. Sus miradas de despedida hacia mí estaban llenas de un miedo y una admiración nuevos. Por fin, la casa quedó en silencio. Solo quedábamos Alex y yo. Gracias, Alex, dije con sinceridad. Sin él, mi venganza nunca habría sido tan rápida ni tan completa. Alex me miró con admiración. Esta es nuestra victoria. Lo hiciste brillante, mejor de lo que jamás imaginé. ¿Y ahora qué planes tienes?, preguntó. Ganar el divorcio. Recuperar lo que es mío y empezar mi nueva vida. Mi mirada era firme y luminosa. Nunca volvería a depender de nadie. Construiría la vida que quería con mis propias manos. Alex sonrió, una sonrisa cálida y auténtica. Si necesitas cualquier cosa, solo dímelo. Lo haré, asentí. Pero te pagaré honorarios de consultor. Él se rió. Trato hecho. El escándalo se convirtió rápidamente en el tema de conversación de su círculo social. La familia Miller fue el hazmerreír. Carol despertó en el hospital, y al enterarse de que sus ahorros de toda la vida habían desaparecido, sufrió un derrame cerebral. Se quedó paralizada de un lado, con el habla arrastrada. Mark no solo tuvo que cuidar a su madre inválida, también enfrentarse a agencias de cobro y a ser despedido de su trabajo. Resultó que parte del dinero que había invertido era dinero malversado de su empresa. Cuando se supo la verdad, perdió el empleo y quedó hundido en una deuda enorme. Todo aquello de lo que estaba tan orgulloso desapareció de la noche a la mañana. Empezó a llamarme y a escribirme frenéticamente, rogando perdón, suplicándome que retirara la demanda. Ella, por los 5 años que estuvimos casados, por favor, déjame. Mi madre ya está así. ¿Qué más quieres? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Vuelve y te daré lo que sea. Puedes controlar todas las finanzas. Miré los mensajes y solo pude reírme. Si hubiera tenido esa claridad antes, nada de esto habría pasado. No respondí a ninguno. Solo bloqueé su número. El divorcio, con mi excelente abogada, fue pan comido. En el juicio presenté pruebas irrefutables de la infidelidad de Mark y las grabaciones del abuso prolongado de Carol. Mark no podía permitirse un buen abogado y se desmoronó en el interrogatorio. El juez falló a mi favor. Como Mark era la parte culpable, la gran mayoría de nuestros bienes me fueron adjudicados. La entrada de la casa había salido del dinero de mis padres, así que era propiedad prematrimonial mía. El tribunal ordenó a los Miller que me devolvieran todos los pagos de hipoteca que yo había hecho durante años. No solo recuperé lo que era mío, también me concedieron una suma importante por daños emocionales. Al salir del juzgado ese día, el sol brillaba. Miré el cielo azul y respiré hondo, largo. Era libre. El día que recibí la sentencia definitiva, fui a un edificio de oficinas, no a un hospital. Era mi propia orientación de nueva empleada. Con la recomendación de Alex y el conocimiento financiero que me había metido a la fuerza, conseguí un puesto como asistente de asesora de inversiones en una de las mejores firmas de corretaje de la ciudad. Era un puesto de entrada, pero para alguien que llevaba 5 años fuera del mercado laboral, era un inicio soñado. Entré en el rascacielos reluciente con un traje nuevo y la cabeza alta. Mi nueva vida había comenzado. El trabajo era exigente, pero me llenaba. Absorbía información como una esponja seca. Mi esfuerzo dio frutos. En 6 meses, me había distinguido al diseñar una estrategia de inversión brillante para un cliente importante, haciendo ganar a la firma una enorme cantidad de dinero. Me ascendieron a asesora de inversiones de pleno derecho, liderando mi propio equipo. Con mis capacidades, silencié los chismes y demostré mi valor. Con el dinero del acuerdo, alquilé un apartamento precioso, amueblado,
cerca de mi oficina. Me compré cosas bonitas, ropa hermosa, y empecé a vivir para mí. También les compré a mis padres un piso cómodo en el centro y los traje a la ciudad para que vivieran conmigo y disfrutaran su jubilación. Ver el orgullo en sus ojos fue la mayor recompensa. Un día recibí una visita inesperada en el trabajo. Era Jessica, la hermana de Mark. Tenía mala cara y me suplicó. Ella, por favor, te lo ruego. Mi madre está paralizada. Mi hermano perdió el trabajo y tiene una deuda enorme. Van a embargar nuestra casa. Por favor, ayúdanos. La miré con frialdad. Cuando tu familia se unía para hundirme, ¿dónde estabas tú, Jessica? Tú disfrutabas la vida cómoda que mi servidumbre os daba. Ahora que vuestra familia está en problemas, ¿te acuerdas de mí? Vuelve y dile a tu hermano y a tu madre que me dejen en paz. Hemos terminado. Unos días después, Mark me emboscó fuera del edificio de mi oficina. Era un desastre, sin afeitar, desesperado, apestando a alcohol barato. Ella, por favor, dame otra oportunidad, rogó. Cuando me negué, se le torció la cara, retorcida por la rabia. Esto es culpa tuya. Tuya y de ese bastardo que encontraste. Me arruinaste la vida. Se abalanzó sobre mí. Antes de que pudiera ni gritar, una figura alta se puso delante de mí. Era Alex. Le agarró la muñeca a Mark con una fuerza aplastante. Te lo advertiré una sola vez. La voz de Alex era peligrosamente baja. Aléjate de ella, o haré que tu miserable vida actual parezca el paraíso. Empujó a Mark, que retrocedió aterrorizado. Desde ese día, Alex hizo que su conductor me llevara y me trajera del trabajo todos los días. Empezó a invitarme a cenar, al cine, a exposiciones de arte. Nunca presionó, nunca corrió, pero poco a poco, con suavidad, se fue convirtiendo en parte de mi vida. Era el sol cálido que derritió el último hielo alrededor de mi corazón. Una tarde, paseando junto al río, se detuvo y me miró. Ella, el pasado ya terminó. La gente que te hizo daño ya pagó el precio. ¿No es hora de empezar a mirar hacia adelante? Miré sus ojos llenos de esperanza y cariño, y supe que estaba lista. Asentí. La alegría que estalló en sus ojos fue cegadora. Me abrazó con fuerza. Apoyada en su pecho, escuchando su latido fuerte y constante, una sonrisa se extendió por mi rostro. Así se sentía la felicidad. Un año después, en una tarde preciosa, en la cima de una montaña con vistas a las luces de la ciudad, Alex se arrodilló sobre una rodilla. Ella, dijo, con la voz cargada de emoción, sosteniendo un anillo de diamantes. Sé que el último matrimonio te dejó cicatrices profundas. Pero por favor, dame la oportunidad de pasar el resto de mi vida curándolas. Cásate conmigo. Las lágrimas me corrieron por la cara, lágrimas de alegría. Sí, susurré. Sí. Nuestra boda fue preciosa. Mis padres lloraron de felicidad. Alex les prometió que me cuidaría el resto de nuestras vidas, y lo hizo. Apoyó mi carrera, celebró mis logros y me amó sin condiciones. Un año después, tuvimos un hijo. Con mi bebé en brazos, viendo a mi esposo mirarnos con pura adoración, sentí una paz profunda. La traición que casi me destruye, al final me había traído hasta allí. Me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. A veces oía retazos de noticias sobre los Miller. Mark acabó en un trabajo sin futuro y mal pagado, aplastado para siempre por la deuda y la amargura, obligado a cuidar a su madre inválida en un apartamento pequeño y miserable. Dicen que pelean sin parar. Su historia se cuenta como advertencia en su antiguo vecindario. Una historia de codicia, crueldad y karma. Pero su vida ya no me importa. Ahora tengo mi propia historia. Una tarde soleada, estaba en el parque con mi hijo. Alex llamó. Cariño, ¿qué quieres cenar hoy? Lo recojo de camino a casa. Lo que tú elijas está bien, dije sonriendo. Vale, nos vemos pronto, a ti y a nuestro peque. Colgué y vi a mi hijo tambalearse detrás de una mariposa, con sus risitas felices llenando el aire. Miré el cielo azul, el sol cálido sobre mi cara, y una sonrisa profunda y satisfecha se asentó en mis labios.
Por fin había encontrado mi camino.